Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. En el corazón de una prestigiosa universidad se celebra con gran expectación el debate anual entre los departamentos de física teórica y experimental. Este evento, más que una simple competición académica, es una tradición arraigada donde se exploran los confines del conocimiento científico, confrontando dos perspectivas fundamentales: la importancia de las leyes frente a las teorías en la física. Este año, dos figuras destacadas, un físico teórico y un físico experimental, han sido elegidos para defender sus respectivas esquinas en el ring intelectual, prometiendo un enfrentamiento memorable. Los días previos al debate, ambos contendientes se sumergen en una profunda preparación. El físico teórico, con su mente siempre flotando en la nube de las posibilidades abstractas, repasa las grandes teorías que han revolucionado nuestra comprensión del universo, desde la mecánica cuántica hasta la relatividad general de Einstein. Argumenta que sin estas audaces especulaciones teóricas, el avance de la ciencia estaría irremediablemente estancado. Por otro lado, el físico experimental, cuyos pies están firmemente plantados en la tierra de la observación y la prueba, reúne ejemplos de leyes fundamentales que han sido piedras angulares en el edificio de la física. Insiste en que son las leyes, con su capacidad para describir consistentemente los fenómenos naturales, las que realmente avanzan la ciencia, permitiendo tecnologías que transforman nuestras vidas. La noche del debate, el auditorio se llena hasta los topes, con estudiantes y profesores por igual ansiosos por ser testigos de este enfrentamiento intelectual. El teórico abre el fuego, proclamando que las teorías son el alma de la física, invitando a la imaginación a explorar más allá desde los límites actuales del conocimiento. Con pasión, describe cómo las teorías no solo explican lo que se observa, sino que también predicen lo que aún no se ha visto. El experimental contraataca, argumentando que sin evidencia y confirmación experimental, las teorías no son más que castillos en el aire. Resalta cómo las leyes, derivadas de la experimentación y la observación, proporcionan el marco necesario para construir y verificar teorías, dando ejemplos de cómo las leyes de la termodinámica y el electromagnetismo han llevado a innovaciones tecnológicas revolucionarias. A medida que el debate avanza, un cambio sutil comienza a desarrollarse entre los contendientes. A través del fervor de sus intercambios, cada uno comienza a reconocer el valor intrínseco del otro punto de vista. No estamos en Telecinco. El teórico admite que sin leyes para guiar y validar, las teorías podrían fácilmente desviarse hacia la fantasía. Del mismo modo, el experimental concede que sin teorías audaces que desafíen los límites actuales, la ciencia perdería su dirección y su propósito. Justo cuando el debate parece llegar a un punto muerto, con ambos lados expresando un respeto recién descubierto por la posición del otro, una pregunta de un estudiante de primer año rompe el impasse. ¿No es la verdadera belleza de la ciencia, pregunta, que las teorías se conviertan en leyes a través del diálogo continuo y la prueba, y que ambas sean igualmente esenciales para nuestro entendimiento del universo? Este momento de epifanía colectiva transforma el debate. Los ponentes, y con ellos el auditorio, llegan a la conclusión de que la ciencia
puede avanzar en el umbral entre la teoría y la ley, con cada una alimentando y siendo alimentada por la otra. En el apogeo de este reconocimiento mutuo, el decano de la facultad, inspirado por la calidad del debate, anuncia la creación de un nuevo programa interdisciplinario que fusionará la física teórica y experimental en proyectos de investigación colaborativa. Bueno, espero que os haya gustado esta historia. En el episodio de hoy vamos a hablar de las diferencias y similitudes que hay entre teorías y leyes. He creado esta historia previa para preparar un poco el episodio. Y bueno, en lo que vamos a hablar es principalmente, vamos a explicar por qué tanto las teorías como las leyes son componentes esenciales del método científico, pero cumplen roles muy diferentes en nuestra comprensión del mundo natural. Vamos a ver primero lo que es una teoría. Una teoría en ciencia es una explicación amplia de algún aspecto del mundo natural, que se sustenta en un conjunto muy sólido de observaciones, experimentos y razonamientos. Las teorías normalmente están respaldadas por evidencias y son capaces de predecir resultados futuros dentro de su ámbito. Esto es importantísimo. Un ejemplo famoso es la teoría de la evolución por selección natural propuesta por Charles Darwin, la cual explica cómo las especies cambian a lo largo del tiempo debido a la presión ambiental y la supervivencia del más apto. Hemos visto una definición, digamos, corta de teoría, y ahora vamos a ver lo que es una ley. Una ley científica, por otro lado, es una declaración basada en observaciones repetidas que describe algún aspecto del mundo y que a menudo se formula matemáticamente. Las leyes, además, predicen los resultados de ciertas condiciones iniciales, pero no explican el por qué ocurren esos fenómenos. Un ejemplo famoso es la ley de la gravitación universal de Newton, la cual describe cómo dos cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Probablemente a muchas y a muchos os suene esta ley, como muchas otras que hay, y estaréis pensando en muchos otros ejemplos. Bien, hemos definido lo que es una teoría, lo que es una ley, y la verdad es que no es un caso blanco y negro. No queda claro del todo, ¿verdad? Entonces vamos a fijarnos un poco, vamos a resaltar cuáles serían las similitudes entre teoría y ley. Veamos, ambas están basadas fuertemente en evidencia. Tanto las teorías como las leyes se fundamentan en la observación empírica y el análisis riguroso de todas las observaciones. Ambas son producto de la investigación científica y de validación o refutación a través de experimentos. Otro punto importante es que ambas son revisables. Es decir, ambas pueden ser revisadas o incluso reemplazadas si aparece nueva evidencia o si los análisis que se realizan proporcionan una mejor explicación o descripción que leyes o teorías anteriores. Todos conocemos el caso de la física cuántica o la teoría de la relatividad, que rompieron muchos de los esquemas de todo lo que existía previamente. Luego, muy importante, son predictivas. Es decir, las teorías y leyes permiten a los científicos hacer predicciones sobre fenómenos naturales, aunque bien es claro que lo hacen de maneras ligeramente distintas. Pues bien, hemos comentado estos 3 puntos clave de similitudes entre teoría y ley, basadas en evidencia, revisables y predictivas. Ahora, para comprenderlo mejor, vamos a enumerar algunas de las diferencias clave que existen entre las dos. La primera diferencia importante sería el propósito. ¿Qué quiere decir esto? Pues veréis, las teorías explican por qué ocurren los fenómenos observados. ¿Por qué? Mientras que las leyes describen el cómo ocurren esos fenómenos. Y generalmente lo hacen a través de
aparataje matemático, fórmulas, etc. Alcance. ¿A qué nos referimos con alcance? A que las teorías suelen tener un alcance muy amplio y proporcionan normalmente un marco conceptual que nos permite entender múltiples fenómenos. Mientras que por otra parte las leyes, en cambio, suelen ser mucho más específicas y se aplican a situaciones que son mucho más particulares. Yo creo que esta es una de las diferencias más clave entre las dos. Y por último, la formulación. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que las teorías se construyen normalmente a partir de un conjunto completo de evidencias de muy diverso tipo y pueden ajustarse o rechazarse si se obtienen nuevas observaciones que no concuerdan con lo que dicen esas teorías. Mientras que por otra parte las leyes, aunque también están basadas en evidencia, son declaraciones más directas y concisas de relaciones que suceden. Entonces, por resumir muchísimo, podríamos decir que las principales diferencias entre teoría y ley se deben al diferente propósito, al alcance, y esta creo que es la más importante, y a su formulación. Como esto yo creo que queda un poco abstracto, voy a comentaros un ejemplo que yo creo que va a quedar mucho mejor. Vamos a analizar la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la ley de gravitación universal. Una breve explicación: la teoría de la relatividad fue formulada por Einstein a principios del siglo, sobre 1905 o por ahí, diría yo si no me equivoco, y la ley de la gravitación universal pues tiene mucho más tiempo. Estamos hablando de los tiempos de Newton, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las similitudes? Pues bueno, ambas están basadas en evidencia. Estamos hablando de ciencia. Tanto la teoría de la relatividad como la ley de gravitación universal se han basado en observaciones y en experimentos rigurosos, aunque en épocas distintas, pero han tenido el mismo grado de rigurosidad. La ley de Newton se fundamentó en la observación de los movimientos planetarios, mientras que la teoría de Einstein se apoyó en experimentos un poco más complejos. También se habían producido mucho más avances, claro, es decir, en experimentos mucho más complejos como el desplazamiento al rojo gravitacional y la desviación de la luz por la gravedad. No me quiero meter mucho en detalle porque creo que no es necesario, pero si no conocéis estos experimentos, búscalos porque son muy, muy interesantes. Bueno, muy brevemente, uno de ellos, Einstein predijo que cuerpos masivos como el Sol podían crear una deformación gravitatoria. Entonces, no sé si fue en 1917, se predijo que iba a suceder un eclipse y entonces íbamos a poder ver cómo el Sol básicamente tapaba otra estrella y que al producirse ese tapamiento, como si dijéramos, se iba a ver una deformación del campo gravitatorio de la luz que iba a venir de ese astro. Entonces, para poder verlo bien, se calculó en qué zona del planeta se podía observar dicho fenómeno. No sé si fue en algún punto de Centroáfrica, y una expedición avanzó allí, no recuerdo el sitio donde fue, y tomaron las medidas y fue una de las primeras confirmaciones de la teoría de la relatividad en cuanto a la desviación de la luz por la gravedad, ¿vale? Es decir, hemos hablado en qué se parecen en cuanto a basadas en evidencia, en qué se parecen en cuanto a predictivas. Es decir, que ambas permiten hacer predicciones precisas sobre el comportamiento de los cuerpos en el espacio. La ley de Newton puede predecir las órbitas de los planetas, muy conocida, y la teoría de Einstein predice fenómenos más complejos como la dilatación del tiempo y la curvatura del espacio-tiempo cerca de objetos masivos, en relación con el experimento que hemos comentado antes. Ahora vamos a hablar de las diferencias. En cuanto al propósito, la ley de la gravitación universal de Newton describe cómo dos cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, la fórmula que muchos conoceréis. Mientras que la teoría de la relatividad de Einstein, por otro lado, explica por qué ocurre la gravedad como resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por masa y energía, un fenómeno mucho más complejo,
¿vale? Propósitos muy diferentes. Propósito muy específico de una ley y propósito mucho más general, el de una teoría. Luego, en cuanto al alcance, la ley de Newton es muy específica y se aplica bien a la mayoría de fenómenos gravitacionales a escalas ordinarias. Mientras que la teoría de Einstein tiene un alcance mucho más amplio, ya que proporciona un marco conceptual que no solo incluye la gravedad, sino que también incluye la relación entre el espacio, el tiempo y la materia en zonas o áreas tales como velocidades cercanas a la luz y en campos gravitacionales fuertes, los cuales no puede tener en cuenta la ley de gravitación universal. Entonces, bueno, creo que este ejemplo ilustra bien cómo, a pesar de las similitudes, principalmente debidas a ser basadas en evidencias revisables y predictivas, las teorías y leyes científicas difieren al final en su propósito, alcance y formulación, cumpliendo roles complementarios en la comprensión del mundo nada natural. Entonces, bueno, quería terminar este episodio con el punto más importante, que es que las teorías y las leyes al final son dos pilares fundamentales de la ciencia que, aunque difieren en su naturaleza y propósito, es muy importante que trabajen juntas para finalmente poder ampliar nuestro conocimiento y entendimiento del universo, como comentábamos en esta historia al principio, en esta historia en el ring intelectual de los dos físicos, el teórico y el experimental. Las teorías finalmente nos ofrecen explicaciones y las leyes nos brindan ciertos patrones predictivos, pero al final, insistamos en ello, ambas son esenciales para el avance del conocimiento científico. Bueno, pues aquí termina este episodio, espero que se te haya hecho interesante y si quieres continuar esta discusión o quieres comentar sobre él, puedes unirte a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en la siguiente dirección: horacio-ps.com/comunidad. Horacio con H y con C, por si acaso. Pues nada, muchas gracias y que tengas un maravilloso día. Hasta luego.